Orden Lepidoptera: mariposas, polillas, palomillas, etc. El orden Lepidoptera significa literalmente alas con escamas, y podemos encontrar desde lepidópteros de menos de 1 centímetro hasta algunos que alcanzan más de 20 centímetros con las alas abiertas. También podemos, como sabemos, tienen aparato bucal de tipo sifón o espiritrompa, y en algunos casos puede llegar a ser 3 veces más largo que el cuerpo del lepidóptero. Encontramos distintas formas, desde las típicas con forma de mariposa o polilla hasta aquellas que se mimetizan con algunos otros grupos, como serían las avispas. Las larvas, podemos encontrar larvas sin vellosidades y larvas con una gran cantidad de vellosidades en su cuerpo. Algunos de los insectos más grandes por envergadura alar son varios grupos de Lepidoptera. Decíamos que tienen alas cubiertas de escamas. Estas escamas, derivadas de la capa de cementos del exoesqueleto, ayudan a las cuestiones de termorregulación, cortejo y señalización. Obviamente, al darles color, por ejemplo, los colores oscuros ayudan a captar mejor el calor del sol. También ayudan en las cuestiones de cortejo. Muchos de los machos se exhiben en los claros de los bosques o en lugares soleados para que las hembras los elijan, y también pueden señalar a otros machos con movimientos de sus alas que ese territorio les pertenece. También los patrones de coloración a nosotros como humanos nos van a ayudar a determinar especies, y muchos de estos patrones de coloración también ayudan a que el animal advierta de la presencia de toxinas o puede aparentar ser más peligroso, como en el caso de los que tienen manchas que parecen ojos. Las larvas son de tipo erosiformes o polípodas, con el aparato bucal masticador. Son hipognatas, es decir, con las mandíbulas proyectadas hacia abajo, y tienen de 5 a... pueden tener de 2 hasta 5 pares de pseudopatas o espuripedios. Tienen una coloración de ornamentación muy variable, lo que decíamos, desde algunas de colores opacos hasta algunas de colores muy brillantes, y en algunos casos se encuentran sustancias urticantes o que causan intoxicaciones. Podemos ver larvas prácticamente lisas o lampiñas, algunas con vellosidades y con proyecciones de tipo espina. Generalmente la diferencia que se hace entre mariposas y polillas no es tanto taxonómica, sino es más por cuestiones de comportamiento. Muchas personas les llaman mariposas a los lepidópteros nocturnos, que generalmente son de colores claros, y les llaman polillas a las que son de hábitos nocturnos. También las mariposas suelen ser de cuerpos más delgados, más esbeltos, y las polillas suelen ser de cuerpos más robustos y más llenos de vellosidades, más peludos. También cuando se colocan en reposo, las polillas pueden acomodar las alas sobre el cuerpo, las mariposas las dejan erectas sobre el cuerpo o las dejan a los lados. Vamos a ver algunas de las familias de importancia. Encontramos entre estas familias a Pyralidae. Pyralidae es una familia compuesta por mariposillas pequeñas y delicadas, de coloraciones discretas, opacas, con los palpos labiales grandes y proyectados al frente, que es lo que vemos aquí en la imagen. Las alas anteriores son largas y triangulares, y las posteriores son más amplias y redondeadas. En esta familia encontramos algunos grupos plaga, como serían el barrenador del tallo del arroz, el barrenador del maíz y de la caña de azúcar, la palomilla de los granos, el defoliador de la soya, etc. Varios de estos grupos atacan granos almacenados. Aquí podemos ver cómo la cabeza se ve como proyectada, como incluso como triangular, por los palpos labiales proyectados hacia el frente. Aquí también podemos ver cómo el ala anterior es triangular y la posterior es más redondeada.
Aquí vemos la composición de colores es muy poco llamativa, críptica para ocultarse mejor. Aquí vemos varios ejemplares con la cabeza que parecerá ser proyectada, pero insisto, son los palpos labiales. Y aquí a un lado podemos ver las antenas. Otra familia de importancia y similar a Pirálide es Gelequide. Gelequide o Gelequide miden aproximadamente 1 centímetro, también tienen coloraciones discretas, similar a lo que pasaba con Pirálide, pero encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, los palpos labiales son largos, pero se proyectan hacia atrás. En ocasiones se puede ver como si tuvieran dos pares de antenas, pero estas más cortas y curvadas hacia atrás son los palpos labiales. Las alas posteriores en ocasiones tienen el ápice cóncavo, ahorita lo vamos a ver, y las larvas son variables en hábitos, algunas son enrolladoras de hojas, minadoras, formadoras de agallas y algunas llegan a atacar granos almacenados. Aquí vemos las alas, estas alas son más estrechas la anterior y la posterior también, y tiene este borde o este ápice, la punta del ala posterior tiene como un pequeño recorte, de ahí lo que dicen que el ápice es cóncavo. Y aquí podemos ver los palpos labiales proyectados hacia atrás. Se fijan a simple vista, podemos ver que los palpos labiales se proyectan hacia atrás, hacia arriba de la cabeza, y las alas cuando están abiertas podemos ver que el par posterior tiene ese borde, o ese, mejor dicho, esa punta, ese ápice cóncavo. En la familia Artidae encontramos a los que comúnmente conocemos como gusanos quemadores. Los gusanos quemadores, porque presentan una gran cantidad de vellosidades, y en muchos de los casos estas vellosidades causan quemaduras o irritación en la piel. En los Artidae encontramos mariposas o lepidópteros de coloraciones llamativas, algunos aposemáticas, es decir, que advierten de la presencia de alguna toxina, y también encontramos algunas de coloraciones crípticas para pasar desapercibidos. En cuerpo van a medir desde 2 centímetros e incluso algunos pueden llegar con las alas abiertas hasta 7 centímetros o un poco más. Los palpos son cortos, no sobrepasan la cabeza. Los adultos generalmente de hábitos nocturnos. El cuerpo robusto, piloso, es decir, lleno de vellosidades. Las alas anteriores generalmente más grandes que las posteriores. Y lo que decíamos, las larvas están recubiertas de muchos pelos, muchas vellosidades, y con ellos suelen formar sus capullos. Entre estos encontramos, por ejemplo, al gusano peludo del aguacate. Aquí vemos algunas imágenes de gusanos quemadores y algunos ejemplares de adultos. Podemos ver el par anterior más grande que el posterior. Estas se conocen como polillas tigre por los patrones de coloración. Muchos son de coloraciones discretos, pero al abrir las alas pueden presentar manchas de color más llamativo. Y las larvas con una gran cantidad de vellosidades. Puede haber desde especies que prácticamente no nos causan ninguna reacción, hasta algunas que causan quemaduras bastante considerables o de importancia médica, pues. Entonces no se puede descartar que una larva de mariposa llena de vellosidades o espinas nos llegue a causar una quemadura. Y pues estas, como sus larvas, son defoliadoras y pueden defoliar efectivamente las plantas en corto tiempo. Otra familia de importancia, Noctuidae, es una de las familias más numerosas de todas las mariposas y polillas. Llegan a medir hasta 5 centímetros o más con las alas abiertas. La coloración generalmente es poco llamativa, de colores opacos o oscuros. Suelen presentar en ocasiones ocelos. Las antenas son delgadas y filiformes, nunca hay antenas plumosas. Son nocturnas y atraídas por la luz. Las larvas
Son generalmente lampiñas y de coloraciones apagadas, la mayoría con sus 5 pares de espuripedios, y entre ellas encontramos al gusano trozador del algodón, del maíz, del sorgo, el medidor de la hoja, de la hoja del algodón, perdón, el gusano terciopelo de la soya, el gusano elotero, el cogollero, etc. Podemos ver bichos de coloraciones poco llamativas, poco vistosas. Eso les ayuda a camuflarse, ya que son de hábitos nocturnos y durante el día se mantienen inactivos, ya sea en las cortezas o en ramas y demás. Aquí vemos algunas de sus larvas, generalmente de colores apagados, poco llamativas y sin vellosidades. Entre los que está el gusano elotero e incluso el cogollero. Saturnidae es otra familia de mariposas y polillas que también tiene distintas importancias, desde ecológica hasta de importancia médica. Saturnidae puede llegar a medir más de 15 centímetros con las alas abiertas. Entre ellas se encuentran algunos de los lepidópteros más grandes, como la polilla o mariposa atlas, como las de la imagen. La coloración es variable, generalmente con manchas en forma de ojos, como podemos ver estas, algunos la tienen mejor formada que otros. En ocasiones presentan antenas plumosas, sobre todo en los machos. En los adultos el aparato bucal no está bien desarrollado y por lo tanto no se alimentan, pudiendo vivir un par de semanas como adultos. Y las larvas pues son defoliadoras y muchas de ellas tienen tubérculos o espinas. Muchas de las larvas de Saturnidae pueden llegar a causar quemaduras, forman capullos para cubrir sus pupas, y entre ellas encontramos, por ejemplo, al gusano quemador de la caña de azúcar o al gusano quemador del aguacate. Insisto, algunas de ellas tienen coloraciones muy llamativas. Algunas son de coloraciones muy llamativas, con las manchas oculares o estas en forma de ojos, algunas más desarrolladas que en otras, y las antenas plumosas casi siempre presentes, también de cuerpos robustos y con muchas vellosidades. Las mariposas atlas son de las más conocidas de Saturnidae y de las más bonitas, también de las más grandes. Y sus larvas tienen tubérculos y espinas. Aparte, muchas de ellas presentan vellosidades y pueden llegar a causar quemaduras que causan mucho dolor. Esfingidae es una familia que es de importancia porque sus adultos son muy buenos polinizando, pero sus larvas pueden llegar a ser plagas bastante agresivas. El adulto tiene el cuerpo robusto y cónico. Si se fijan, empieza ensanchado en el tórax y se va haciendo cada vez más delgado hasta llegar a la punta del abdomen. Las alas son largas y angostas. El adulto puede llegar hasta 13 centímetros con las alas abiertas. La coloración es muy variable. Las antenas generalmente son capitadas, con un engrosamiento cerca de la punta. La probóscide, su espiritrompa, puede llegar a ser muy larga, más larga que el cuerpo, incluso hasta 3 veces más larga que el cuerpo. Y hay esfíngidos de actividad diurna, nocturna y algunos que se encuentran activos solo durante las horas del crepúsculo. Los adultos se alimentan de néctar y las larvas son defoliadoras. Todas tienen coloraciones en algunos casos crípticas, en otros pueden llegar a ser llamativas. Ellas tienen una convergencia con los colibríes, o bueno, los colibríes convergieron con ellas, ya que los esfíngidos pueden quedarse detenidos en un solo lugar mientras vuelan. Pueden volar hacia atrás, hacia el frente, literal como lo hace un colibrí,
y en ocasiones llegan a ser confundidos con ellas. También están entre ellas las mariposas de la muerte, conocidas así por estas manchas que recuerdan calaveras. Y las larvas pueden ser reconocidas porque generalmente presentan estas colitas al final del cuerpo. También suelen presentar manchas que parecen ojos. Y en muchas ocasiones son plagas muy eficaces, como esta que vemos aquí arriba, que pueden, por ejemplo, atacar tomate, chile, tabaco, y pueden llegar a causar una gran cantidad de daños económicos. Pieridae también es de importancia agrícola. En ella encontramos a la mariposa blanca de la col, de la alfalfa, tienen coloraciones llamativas, amarillas, blancas, anaranjados, etc. Pueden medir en promedio más o menos 2 centímetros los adultos. Tienen las puntas de las uñas de los tarsos divididas en 2 puntas, por eso son conocidas como uñas tarsales bífidas. Suelen ser relativamente comunes y generalmente las vemos moviéndose en grupos. Las larvas abundan, por ejemplo, en alfalfa y en algunas crucíferas. Es común que las veamos en las orillas de arroyos o de charcos, alimentándose y tomando agua. A las larvas son de colores generalmente verdosos, lo que ayuda a que se confundan con la vegetación y pasen desapercibidos. También son de pequeño tamaño, ya que son mariposas en promedio de 2 centímetros. Y estas son también muy buenas defoliando. Y por último, Papilionidae, conocidas como mariposas de cola de golondrina. Tienen colores vistosos y contrastantes. Pueden llegar a medir con las alas abiertas hasta 12 centímetros o un poco más. Las alas posteriores tienen proyecciones que se ven como colas. Las larvas no tienen setas, no están peludas, pero presentan una glándula en el protórax que se conoce como osmeterio. Esta glándula la pueden sacar y meter y produce olores desagradables. Algunos de estas larvas de Papilionidae se conocen como gusanos perros porque se ven como cabezones. Aquí podemos ver los patrones de coloración. Pueden tener proyecciones en el segundo par de alas, desde algunas que son relativamente cortas hasta algunas bastante largas. De ahí lo de cola de golondrina. Las coloraciones, como pueden ver, también muy variables, desde coloraciones discretas hasta algunas muy llamativas. Y aquí vemos el osmeterio de varias de estas larvas, que cuando las molestamos o se sienten amenazadas, lo sacan. Se ve como un par de cuernos. Esta estructura no causa daño, o sea, no pican, no inyectan ningún veneno con ella, solo producen un olor feo que va a hacer que los depredadores no se las coman o intenten no comérselas.